darle gracias a Dios por otro nuevo día que me ha regalado y le ha regalado a ustedes, porque realmente mucha gente no tiene idea que un día más que nos regalaron es una bendición. Gracias, Señor. Entre los muchos comentarios que recibo de varios países, de muchísimas hermanas y hermanos, recibí uno de Pakistán. No sé cómo hace para entender el español, pero parece que no entiende. Entonces me mandó una hermana que parece la Madre Teresa, tiene un orfanato con docenas de niños con necesidades impresionantes y trabaja duramente para poder darles de comer y techo a esos niños. Y lógicamente se siente cansada, se siente agotada. Y me dijo, ¿cuándo Dios va a parar de darme tantas heridas? Y cuando yo me puse a meditar sobre esas palabras, dije, bueno, este es realmente una buena fundación para hacer un mensaje. Así que hoy, hermanos y hermanas, mi mensaje se va a llamar Mis heridas me hicieron más fuerte. Y tú puedes decir, tus heridas te van a hacer más fuerte. Nosotros vamos a empezar hoy leyendo la sagrada palabra de Dios y en Mateo 26, 47 y 50 dice así. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Los acompañaba una gran multitud armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo rabino. Y Judas lo besó a Jesucristo. Entonces los hombres se adelantaron, lo prendieron a Jesús y lo arrestaron. De allí lo llevaron directamente a lo que se llama el patio posterior, que fue un cuarto donde había un montón de soldados asesinos romanos, y allí fue donde lo torturaron. Y entonces en Mateo 27, 28 dice, le quitaron la ropa, luego trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. También le pusieron una caña en la mano derecha, fíjense la intención. Luego se arrodillaron delante de él y se empezaron a burlar, como estúpidos diría yo, y perdonen la palabra, y le decían, sálvate, rey de los judíos. Y lo escupían y le pegaban y lo pateaban. Y con la caña que le habían puesto en la mano derecha le golpeaban en la cabeza. Hermanos, esa es la palabra de Dios y así exactamente fue que sucedió. Mateo 27, 26 dice, antes de ser crucificado, Jesús fue torturado por los soldados romanos. Y cualquiera que haya visto alguna de las películas de Jesús, o libros de Jesús, o historias de Jesús, saben la barbaridad, la crueldad, el salvajismo con que el pobre Jesucristo fue torturado. Y en Juan 19, 16, 17 dice, Él, Jesucristo, cargando su cruz, salió del lugar llamado la calavera, que en hebreo quiere decir Gólgota. En la crucificación, en el verso 35 dice, en la crucificación, en ese momento, los soldados empezaron a repartir la ropa de Jesucristo, que me imagino que ya no era mucho, y sin embargo eran tan crueles que hasta lo poquito que tenían lo estaban repartiendo. Y aún así, con todas esas docenas o cientos de heridas horribles que tenía Jesucristo, no solamente físicas, sino emocionales y espirituales, en el último suspiro, dando la última gota de sangre, fue capaz de decir, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Yo les voy a confesar de todo corazón algo. A mí realmente creo que me han herido docenas o cientos de veces, con abandonos, con traiciones, con rechazos, con muchas cosas que no vienen al caso ahora. Pero yo realmente he puesto mi cabecita
a pensar de una forma parecida a Jesús. Yo me acuerdo de todos aquellos que me torturaron, me hirieron, me traicionaron, y yo digo, realmente ellos no sabían lo que hacían. Porque si ellos hubieran conocido a Jesucristo, a Dios y sus comandos, sus mandamientos, su palabra, no hubieran hecho esa barbaridad que hicieron. Así que Jesucristo tiene razón. Las heridas muchas veces que nos causan son personas que realmente no tienen idea quién fue Jesucristo. Tuve suerte de conversar con un señor que fue uno de los sabios más grandes que he conocido en la tierra y me dijo algo: gracias por las espinas y sufrimientos que otros me han infligido, porque gracias a estos dolores hoy soy más fuerte y estoy más cerca de Dios. Por ejemplo, ¿cuáles son las heridas que recibimos? Pueden ser miles diferentes, pero yo, por ejemplo, aquí voy a nombrar algunas simplemente para tener algo con qué conversar. Por ejemplo, hay un niño bueno, es un ángel, y en la escuela lo castigan porque hay un abusador. Allí mismo nació una herida en el corazón de ese niño. Un día cualquiera hay un esposo que le envía una noticia a su esposa, que es una mujer belicosa, que no vendrá más a su casa porque encontró otra mujer. Y de pronto hay un hombre justo, honesto, trabajador, que ama a Dios, que después de trabajar por muchos años muy fuertemente construyó un buen negocio, y un día el socio lo traiciona y lo deja sin un centavo. Podemos estar todo el día y toda la noche hablando de las traiciones, de las injusticias y de las heridas que el mundo recibe en los corazones de su gente. Todos nosotros desde niños hasta que llegamos a ser ancianos, hemos recibido, estamos recibiendo o vamos a recibir heridas dolorosas y devastadoras, y nadie se va a escapar. Y como Jesucristo, nuestro corazón siente profundamente que no merecíamos esas heridas, como por ejemplo cuando los soldados arrestaron y torturaron a Jesús. Yo quizás soy un optimista y pienso que aún hay mucha gente con buen corazón, como ustedes, y como Jesucristo, un día en una gran tribulación, quizás a esas personas que son buenas, como dice la Biblia, que aquel pescadito, lo único equivocado que hizo para que la red lo tomara y se muriera, es que estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y a veces toda esa gente buena que yo quiero que exista en el mundo, están en el momento equivocado, con la persona equivocada, en el tiempo equivocado, y también reciben heridas sin merecerlo. Y a todos nosotros nos han llevado a un patio trasero, como llevaron a Jesucristo, donde nos han torturado metafóricamente, como Jesucristo, con látigos, que a veces no son látigos materiales como usaron con Jesucristo, pero a veces son palabras, a veces son acciones que parecen latigazos. Y con látigos de abandonos, de divorcio, de traiciones, de acusaciones falsas y otras muchas cosas parecidas. Y todos nosotros llevamos en nuestro cuerpo, corazón y alma heridas profundas. Muchas veces nos hieren en el cuerpo, muchas veces nos hieren en las acciones, muchas veces nos hieren en nuestras emociones, y lo peor, aunque le parezca mentira, muchas veces nos hieren espiritualmente, que es realmente el lugar donde más sufre una persona que ama a Jesús. Y muchos de nosotros sufrimos porque los enemigos no se conformaron solamente con castigarnos,
sino que nos causaron heridas profundas, pero peor aún, por sus maldades hemos tenido que cargar una cruz muy, muy pesada, como metafóricamente lo hizo Jesucristo. Y aún así, ¿cuántos de nosotros, por obra y gracia del Espíritu Santo, no hemos imitado a Jesucristo y hemos dicho, perdona a los padres porque no sabían lo que estaban haciendo? Y cuando dijimos eso, aunque parezca mentira, y si tú lo dijiste, y tú lo dijiste, y tú lo dijiste, es seguro que inmediatamente sentiste lo que dijo Pablo, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que nos sana y que nos borra de nuestra memoria un pasado que no queremos recordar y nos podemos enfocar en las cosas que están adelante, en un futuro mejor. Y entonces decimos todos juntos, gracias, mi Dios querido, por mis heridas, las cuales me han hecho más sabia, más fuerte y estar más cerca de ti. Tus situaciones dolorosas pueden ser tu mejor bendición, lo creas o no. ¿Por qué? Porque en tus heridas, en tu dolor, puedes desarrollar tu resistencia. La resistencia es la capacidad de una persona de adaptarse a luchar contra un problema y hacer que la próxima vez que venga un problema parecido va a ser mucho menos el sufrimiento y después otro menos el sufrimiento, hasta que llega un día que te van a hacer algo parecido a lo que te hace sufrir ahora y ni siquiera lo vas a sentir por tu resistencia emocional. Las experiencias dolorosas pueden fortalecer nuestra capacidad para enfrentar y superar los desafíos del futuro. Y esta es una de las cosas maravillosas, yo lo recuerdo porque en mi propia vida, y nunca se olviden que yo realmente no soy muy amigo de hablar teología, sino más bien hablar directamente a los corazones rotos y a aquellos que tienen herida, con palabras simples, básicas y prácticas como lo hacía Jesucristo. Y yo personalmente tengo que entender que cuando tuve mis problemas y tengo mis problemas, la resistencia me ha ayudado a que el próximo problema sea mucho más chiquito y menos doloroso. Hay algo que se llama empatía y comprensión. La empatía, como yo le dije a ustedes, es diferente de simpatía. Simpatía es que te pongo el brazo sobre el hombro y te digo, voy a orar por ti esta noche. Pero empatía es meterte en los zapatos de tu hermano o tu hermana y sentir junto con él o con ella el dolor y el sufrimiento que está sufriendo tu hermano y tu hermana. Esa es la empatía. Y las heridas emocionales, la mayoría de las veces, nos hace ser más sensibles y nos hace entender la empatía que tenemos que tener por los otros. Y cuando estamos heridos, somos mucho más propensos a tener empatía por otras personas que si no las tenemos. Otra de las cosas de las heridas es que desarrollamos la autocompasión. Y esto es importante, aunque parezca mentira. Aprender a tratar nuestras propias heridas emocionales puede fomentar una mayor autocomprensión. Quiere decir ser amables, comprensivos con nosotros mismos durante los momentos difíciles. Durante los momentos difíciles, cuando sentimos las heridas, cuando somos maltratados, abandonados, rechazados, nosotros, aunque parezca mentira, estamos en un estado de confusión, de angustia, de ansiedad, que muchas veces pasan los días y los días y los días y no nos damos cuenta que no estamos tomando cuidado de nosotros mismos. No comemos bien, no dormimos bien, no tomamos la medicina si hay que tomar. Entonces, las heridas, yo quiero que en el
fondo te ayuden a ti a que tomes conciencia de que para pasar esa vida tienes que tratar de tomar cuidado de ti misma, de ti mismo. Otra de las cosas que las heridas hacen es que traen transformación y renacimiento. El verso más maravilloso que hay en Romanos es cuando Pablo dice: transformando tu mente por la renovación de tus pensamientos. Y créemelo, yo estuve y yo estoy todavía ahí. No hay cosa mejor que tener un montón de heridas y dolores para que rápido tú puedas tratar de empezar a ver cómo podés hacer para transformar tu mente, tratar de borrar el pasado en lo posible y mirar hacia adelante en las posibilidades y bendiciones que Dios tiene para ti. Y entonces tú empiezas a transformar tu mente. Y la forma de transformar tu mente, y yo lo hice en otro mensaje muy sencillo. Este es un vaso de agua y el vaso de agua está con un poco de tierra y entonces el agua no está clara sino oscura, está sucia. Pero si yo agarro una jarrita de agua limpia y empiezo a tirar dentro de este vaso, es mi mente. Y esta agua limpia es la palabra de Dios, son todos los versos y todos los capítulos de la Biblia. Entonces esta agua limpia empieza a caer y el agua sucia empieza a salir para afuera del vaso hasta que llega un momento que el agua que estaba sucia acá desaparece y queda agua limpia, limpia, limpia. Y esa es la transformación. Cuando tienes herida y dolor, empieza a ponerle a la cabecita los pensamientos, los mandamientos, los versos y la palabra de Dios a tu mente, y se te irá yendo todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la angustia y toda la ansiedad. Y otra de las cosas que yo creo que es fundamental, cuando tenemos herida, yo tuve una operación de 9 horas en un hospital en Nueva York, 9 horas hospital en una sala de operación del corazón. Y yo empecé a darle gracias a Dios cuando salí de la sala, es decir, estaba todo roto, lleno de cañas por todos lados y con tremendo dolor. Y sin embargo yo le empecé a decir: gracias Dios mío, porque ya me curaste. Y me dolía, me tenían que dar pastillas para el dolor, pero yo seguía diciendo: gracias porque ya me curaste, y esa fue la fe que me salvó. Entonces, una de las cosas que hace la herida, que hace el dolor, que hace la tragedia, que hace los problemas difíciles, es que nos acercamos a ser más dependientes y obedientes de Dios, pero sobre todo dependientes. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo estaba en la cama no podía ni moverme, tenía un caño por aquí, otro en la cabeza, otro en la mano. Parecía un robot y no podía ni siquiera moverme. Pero sin embargo, en ese momento, yo tuve que depender solamente en Dios. Y le tuve que decir a Dios: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. No tengo idea si voy a llegar a mañana, no tengo idea qué va a pasar con esta herida y este dolor, pero soy 100% dependiente de lo que tú quieras que yo haga. Bueno, hay un ejemplo bíblico, y vuelvo otra vez al más grande de todo después de Jesucristo, que es Pablo. Lo adoro. El apóstol Pablo es un ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser beneficioso. En 2 de Corintios 12, 7, 10, Pablo habla de su famosa espina en el cuerpo. Un problema que todavía hoy en día los teólogos no pueden llegar a ponerse de acuerdo cuál era el problema, pero sería un dolor muy grande porque le pidió 3 veces, yo creo que fueron más de 3 veces a Dios que le sacara la espina. Pablo le pidió a Dios que le quitara ese sufrimiento, pero Dios, ¿qué le respondió?
Le dijo, Pablito, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, fíjense bien, el hombre está con dolor terrible, el hombre está sufriendo, el hombre tiene herida, el hombre ha hecho cosas maravillosas para Dios y lo único que le pide es que le saque la espina, y Dios dice, no, yo te voy a dejar la espina, pero cuando tengas dolor, cuando tengas la herida, cuando tengas sufrimiento, cuando estés débil, yo voy a ser fuerte dentro de ti. Jesucristo va a estar dentro de ti y en tu debilidad, yo, Jesucristo y el Espíritu Santo, vamos a ser fuertes dentro de ti. Sus heridas, las de Pablo, fueron las que lo acercaron más y más a Dios, como pocas personas en la Biblia. Ahora, en conclusión, como Jesús, somos privados de nuestra libertad, a veces castigados sin razón, obligados a cargar una cruz de dolor, y finalmente muchas veces somos crucificados. Pero hay un pájaro que se llama Fénix, y la leyenda dice que el pájaro Fénix se levantó de entre las cenizas del fuego. Y así también metafóricamente, como Jesús resucitó con una nueva vida, nosotros haremos que las heridas nuestras no sean más que otra vuelta en la vida y vamos a salir otra vez arriba y otra vez vamos a resucitar como una nueva criatura. Tus heridas se terminarán cuando Dios diga que se terminan, pero sí se terminará tu herida y tu dolor. Y fíjense hasta dónde las heridas tienen poder impresionante, que en Isaías 53:5 dice algo impresionante. Dice, por tus llagas somos sanados. Fíjense en que todas esas cientos de heridas que los romanos asesinos le causaron a Jesucristo y que todo el mundo pensaba que no servían para nada porque su cuerpo estaba irreconocible, fueron las que al final sus llagas nos sanaron. Y eso es lo que yo gritaba en el hospital día y noche, Jesucristo, por tus llagas soy sanado, por tus llagas soy sanado. Y hoy en día me siento mejor que cuando tenía 25 años. Dios no es mentiroso. Dios cumple lo que Él promete. Recuerda, fueron las heridas de Jesús las que lo llevaron a derrotar todo el mal, a Satanás, a la muerte, a lo malo. Todo lo venció en la cruz. Y también con esa muerte y esa sangre te salvó a ti, a ti, a ti, a ti y a mí de todos los pecados horribles, porque teníamos pecaditos, pecados y pecadazos. Y de todo nos salvó y nos limpió y nos hizo una nueva criatura. Las heridas, hermanos y hermanas, se curan aumentando nuestro tiempo orando. Tenemos que orar más. Pueden orar sentado, acostado, hasta en el baño, en la cocina. Pero hay muchos que se tiran de rodillas de todo corazón y hasta lágrimas le caen de los ojos cuando están hablando por Dios, con Dios. Yo no te digo que te arrodilles, que llores, pero sí te digo que ores más y más. Y no solamente un poquito en la mañana, un poquito en la noche. Tú puedes ir conduciendo tu auto y puedes ir orando. Ora mucho. También puedes aumentar tu dependencia, tu fe y tu resistencia, leyendo y meditando la Biblia. Y escúchame bien, la Biblia no se lee como un libro secular. Yo agarro Romano y me voy del capítulo 5 al 8 en 1, 2, 3. No, eso no es leer la Biblia.
Eso es leer un libro secular. La Biblia se lee verso por verso. Y a veces te vas a encontrar que hay un verso que tiene una palabra que no la entendés bien. Y te pido por favor que vayas y trates de buscar el significado de esa palabra, porque esa palabra puede cambiar absolutamente todo. Y tú no vas a leer la Biblia solo, tú le vas a pedir al Espíritu Santo que lea la Biblia contigo y que te revele cada verso. Un solo verso, si puedes leer y lo puedes entender y encuentras una revelación, te puedes pasar un día, una semana con un solo verso, y así se lee la Biblia. También aprendiendo lecciones a través de estudios de Biblia, a través de los pastores que predican, a través de pequeños grupos donde hay verdaderos amigos y amigas y hermanas que tienen a Dios en el corazón. Pero sobre todas las cosas, y esto es lo último que voy a decir, cuando yo estuve en el peor momento emocional de mi vida, yo le pedí a Dios que me mandara 2, 3 personas a ayudarme porque estaba caído, y Dios dijo, no, como Pablo, yo no te saco la espina, tú vas a ir a ayudar a otro. Y aparecí en el Power Mission, que es una misión en la parte de abajo de Manhattan, en Nueva York, y allí me quedé un año ayudando a gente que estaba saliendo del alcohol y de las drogas. Hermanos y hermanas, yo estaba en lo más bajo de mi vida, lloraba día y noche. Y a los 2 meses que yo estuve allí ayudando a esa gente que estaba peor que yo, desaparecieron todos mis dolores, todas mis heridas, todos mis problemas. ¿Por qué? Porque hice algo que esto es lo último que te voy a decir. Saca los ojos de ti y ponlo en otros que tienen necesidades y necesitan ayuda más que tú. Saca los ojos de ti y pon los ojos en las necesidades de otro y ayuda a otro. Y tú vas a ver que tus heridas no las vas a sentir. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga.